A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una de las batallas decisivas por la libertad de América, se enfrentaron en el campo de batalla 5.000 españoles del ejército realista y un número similar de patriotas de distintos batallones. Y allí estaban el batallón de Apure y el británico, el escuadrón sagrado, y también estaban los batallones de rifles, granaderos y vencedores. El terreno del combate estaba a 20 kilómetros de Valencia, en Venezuela, y era planicie interrumpida por algunas colinas. El ejército que primero tomara aquellas pequeñas alturas debería ser el triunfador. Pero al frente de todas las tropas revolucionarias estaba el libertador Simón Bolívar, y en forma brillante decidió el ataque por un corredor estrecho que causó sorpresa y desorden en las fuerzas enemigas. La batalla fue dolorosamente cruenta, pero el resultado fue definitivo. Así culminó una etapa más en la gesta por la libertad de América. Fue la batalla de Carabobo, un día como hoy, 24 de junio de 1821, para sellar la independencia de la hermana y grande y noble Venezuela. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno aumenta a 100 millones el presupuesto para créditos dirigidos a beneficiarios de bonos del MIES. La Cancillería gestiona con otros países la evacuación de ecuatorianos en Israel. Jorge Glass tendría su tercera sentencia si el Tribunal de Juicio del caso Reconstrucción de Manabí lo declara culpable. En política internacional, en la selva, los editoriales serán de Martín Pallares. La salud de Glass esconde lo principal. Santiago Basabe, el peligroso discurso de la estigmatización. Noticias del día. Gobierno aumenta a $100 millones el presupuesto para créditos dirigidos a beneficiarios de bonos del MIES. El Gobierno Nacional anunció la asignación de $100 millones para ampliar el programa de créditos para emprendedores del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, una medida que apunta a generar autonomía económica en 150.000 personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, explicó que los préstamos serán equivalentes a 1 o 2 años del bono o pensión. El objetivo es que ese dinero se utilice exclusivamente para iniciar o fortalecer un negocio propio. Sin embargo, quienes accedan a este crédito dejarán de recibir el bono mensual del MIES. Este cambio responde a una política estatal de evitar la dependencia permanente de las ayudas estatales. El cambio entre recibir el bono y volverse un emprendedor es lo que transforma la vida de las personas, señaló la vocera. El programa incluye capacitación en escuelas de inclusión económica activas en todo el país y acceso a canales de comercialización como ferias, supermercados, tiendas asociadas y plataformas digitales. Se dará prioridad a mujeres jefas de hogar y jóvenes de entre 18 y 29 años. El enfoque del gobierno es que la ayuda no sea eterna, sino un trampolín para que las personas construyan su propio camino, concluyó Jaramillo. Cancillería gestiona con otros países la evacuación de ecuatorianos de Israel. Ante las recientes publicaciones en medios de comunicación que informaban sobre la supuesta organización directa de un vuelo humanitario por parte de la Cancillería del Ecuador para repatriar los ciudadanos ecuatorianos desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió una declaración oficial para precisar la situación. Según el comunicado, no se está organizando un vuelo exclusivo del Ecuador, sino que se mantienen gestiones diplomáticas con diversas naciones, principalmente de América Latina, para lograr que ecuatorianos puedan ser incluidos en vuelos de evacuación que otros países coordinen. Además, se han establecido contactos con gobiernos europeos como los de Italia, España y el Reino Unido con el mismo propósito. La Embajada del Ecuador en Israel, por su parte, trabaja con las autoridades locales para facilitar la salida de los ciudadanos nacionales. Parte de esta labor ha consistido en asistir a los compatriotas en su registro en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Turismo israelí,
lo cual les permitirá adquirir pasajes una vez que se reabra el espacio aéreo. Desde que se intensificó el conflicto en la región, un total de 24 ecuatorianos han logrado salir de Israel con el acompañamiento de personal diplomático. Actualmente otros 19 se encuentran registrados en la sección consular en Tel Aviv, expresando su intención de abandonar el país. Jorge Glass tendría su tercera sentencia si el Tribunal de Juicio del caso Reconstrucción de Manabí lo declara culpable. Si el Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí declara culpable de peculado al ex vicepresidente y expresidente del Comité por la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras los efectos del terremoto de abril del 2016, Jorge Glass sería su tercera condena por un delito de corrupción. En esta causa penal ya se hizo la audiencia de juzgamiento y se espera la decisión de los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena respecto a si aceptarán o no el pedido de la Fiscalía General de condenarlo a 13 años de cárcel. La lectura de la sentencia será el 30 de junio, según anunció la jueza Caicedo la tarde del pasado 22 de junio. Jorge Glass tiene ya 2 sentencias en firme por casos de corrupción. 1. 6 años de prisión por el caso de Brecht, en el que se lo condenó por supuesta asociación ilícita. Esta sentencia quedó en firme en el 2019. 8 años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016, en el que se lo condenó por cohecho agravado. Con él fueron sentenciados los líderes del correísmo, empezando por el mismo exmandatario Rafael Correa y los exministros como Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte, el exsecretario jurídico Alexis Mera y los exlegisladores Viviana Bonilla y Cristian Viteri. La pena quedó en firme en el 2020. El 26 de enero del 2023, la jueza penitenciaria de Pichincha, Melissa Muñoz, acogió el pedido de unificación de penas hecho por Glass y dio paso a que la pena de 8 años de prisión impuesta en el caso Sobornos 2012-2016 absorba la pena de 6 años definida en el caso Odebrecht. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Roberto Aspiazo, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. El tema, los anuncios de la situación energética y la producción petrolera. Escuchemos lo que nos dice. Yo creo que sin duda favorece el hecho de que el estiaje en 2025 no ha sido tan riguroso como en 2024. Entonces apuntamos a tener reservas y embalses que están en mejores condiciones respecto a su volumen de cara a esta eventualidad. Pero por otra parte sí preocupa que de este total que se haya mencionado de los 979 megavatios, el 59% de ese total todavía no está entregado, incluido lo de Progen, que son 151 megavatios, que se alega que a través de un arbitraje se va a llegar a un acuerdo que permita terminar las obras de interconexión de la planta con la línea de alta tensión para empezar a prestar el servicio. Pero eso no está asegurado porque finalmente el Ministerio ha tomado la decisión de declarar la terminación unilateral del contrato y convocar un arbitraje de emergencia para ver si se encuentra una solución. Más allá de que el otro proyecto contratado en agosto del año pasado, Austral, de 91 megavatios, que le denominan Esmeraldas 3, también está con problemas, lo sabemos perfectamente bien, por algunas unidades que funcionan a 50 hercios cuando deberían funcionar a 60 hercios para que sean compatibles con la línea de alta tensión, con el sistema americano que usa Ecuador y no el sistema europeo. Entonces hay ese tipo de problemas. Están lanzando un concurso para 261 megavatios, que eso lo tuvieron originalmente previsto para enero, pero como en enero se cayó ese proceso que se adjudicó a la empresa mexicana Whirling, usted recordará. Así es. Finalmente el proceso también ha quedado pendiente. Recién lo están retomando en estos días de finales de junio y la pregunta es cuán rápido van a poner
van a poder tener disponible esa energía en el caso de que estemos en una situación un tanto emergente. Y concluyo, en medio de todo hay un factor favorable. Como ya la vez pasada hubo cortes de 10, 12, 14 horas, mucho del parque industrial ecuatoriano ha tenido que prepararse comprando grupos electrógenos para efectos de hacer frente a la contingencia. Entonces ahí hay una capacidad de generación que ciertamente será muy útil de cara a enfrentar un eventual estiaje a partir de septiembre. Así que las cosas han venido caminando así. Se acaba de expedir también el decreto 32 que da un primer paso con respecto a avanzar en cuanto tiene que ver con la reforma energética. Pensamos que tiene algunos elementos positivos. Finalmente desarrolla por la vía de reformas al reglamento general, a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, e igualmente reforma el reglamento de operaciones de gas natural. Entonces por ahí hay una señal también de que se quieren ganar tiempo y generar condiciones que sean más propicias a que tengamos mayor capacidad de generación, pero también de transmisión y distribución. Hay mecanismos específicos que están previstos en estas reformas reglamentarias que estoy haciendo mención, que van a permitir hacia futuro inversión privada en estos segmentos que todavía no han abierto los espacios necesarios para la participación privada, pero eso está cambiando. Bueno, podemos decir que se han dado pasos positivos, pero lamentablemente podrían no ser suficientes de cara a este estiaje, Roberto. Hay que lucharla realmente, y yo no quiero ser pesimista. Finalmente ningún ecuatoriano de bien quiere volver a atravesar la situación que atravesamos en septiembre pasado, pero recordar también que nosotros estuvimos con problemas de estiaje en abril del año pasado, que no hemos tenido en el abril de 2025, y eso es una señal que está lloviendo más y eso podría darnos un colchón que se está necesitando. Usted recordará que hace apenas 2 meses SENACE habló de un déficit de cara al estiaje que estaría en el orden de 470 megavatios. Ese es, yo diría, esa es la potencia que actualmente estamos, cuando hay oportunidad y necesidad, importando de Colombia, más o menos, ¿no? Gabriel Ventasgal, analista experto en Medio Oriente, estuvo en Radio Sucesos. Habló del ataque aéreo de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Veamos la nota. Sí, recién Rafael Grassi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, declaró que el daño a la central de Fordow había sido profundo y serio. Estados Unidos, por supuesto, dijo que había sido un daño total. De todas formas, hay un tema, y es que imagínate que sí, efectivamente le han hecho un daño profundo allí. No significa que los 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, que son suficientes para armar 9 ojivas nucleares, estén realmente destruidos también. Si Irán tiene, y los tiene vivos y bien guardados, el problema probablemente no se solucionó. Ahora, la ofensiva iraní, me imagino que ha recrudecido después del sábado. Ellos han dicho que van a tomar venganza, no solo con Israel, sino con los Estados Unidos. Se sabe que hoy una de las bases estadounidenses en Siria habría sido ya atacada por Irán. ¿Cuáles son las noticias de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente? Que hasta ahora la escalada iraní ha sido dialéctica, pero realmente no han tenido acciones bélicas concretas. No hay, aquí por lo menos, información de un ataque concreto contra Estados Unidos. Han amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahora, como se dice en el estadio de fútbol, pura palabra. Buenos días, Gabriel. Respecto a este conflicto, bueno, ¿qué cambia con el ataque de los Estados Unidos de este fin de semana? ¿Qué podíamos esperar de todo esto? Bueno, que el Medio Oriente se divide en 4 fuerzas políticas. Una de ellas es el eje chiita, que es Irán, Irak, era Siria hasta los días de Assad y era Hezbollah, y lo que estás viendo es el comienzo de la debilidad y el debilitamiento del eje más fuerte que tenía Medio Oriente hasta el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas hizo el atentado. Y eso tiene influencias en muchos países. Uno de esos es vuestro país, ya que en Ecuador se registra un movimiento de tráfico de drogas.
enorme. Y en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, han tenido una penetración de grupos radicales islámicos que son socios de los carteles de la droga y les ayudan a lavar dinero. Y entonces... A propósito de lo que tú dices de la penetración de mafias internacionales, no solamente en Ecuador, la presencia de grupos extremistas islámicos en el continente, en la parte sur del continente americano, es evidente. Ahí sí se incluye al Ecuador. Venezuela, el régimen chavista, que ha tenido una importante relación con el gobierno iraní durante los años desde el 99 hasta la fecha. Incluso había un puente aéreo entre Teherán y Caracas que servía para otras cosas y no necesariamente para transportar turistas. Es verdad, es decir, la influencia y lo que puede traer el conflicto no solamente a la región de Medio Oriente, sino al mundo, está latente. Y por eso mismo, el hecho que Irán se debilite también debilita a otros. El más afectado, creo yo, es Nicolás Maduro, que le facilitó a Irán uranio y que para poder disfrazar el traslado de uranio creó fábricas cementeras y una fábrica de tractores que nunca funcionó, y según la CIA, entre 10.000 y 15.000 pasaportes venezolanos fueron entregados a chiitas o cercanos al régimen de Irán, de Siria y de Hezbollah. Evidentemente todo esto es un gran problema para el continente. Son las 8:30, estamos hablando con Gabriel Ventasgal, él es especialista en temas de Medio Oriente, es escritor, y tú acabas de mencionar algo que es muy importante, para lo cual se están haciendo incluso negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia para instar al régimen teocrático iraní que no cierre el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa el estrecho de Hormuz? Para que la gente entienda qué es el estrecho de Hormuz y cuál es el impacto. Un canal, un paso que es relativamente estrecho, por donde pasan barcos comerciales relacionados con temas de energía, por lo menos. Entonces Irán puede con su marina cerrar ese paso y amenazar a todo aquel que quiera comerciar, amedrentarlo con que lo va a hundir o no lo va a dejar pasar. En el programa Impacto Informativo, Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, habló acerca de la responsabilidad de jueces y fiscales ante la delincuencia. Escuchemos lo que opina. Debo decirle que no hay solución tan sencilla para un problema tan complejo. En realidad, esta medida que ha tomado el ministro Reinberg me parece muy acertada. Muy acertada, Edgar, porque ya es descarada la forma en la que actúan varios jueces. No solamente mediante fallos que dictan para favorecer a grupos de delincuencia organizada, sino que, y esto debe saber la ciudadanía, hay jueces y magistrados que, pese a haber sido sancionados por haber actuado y causado en sus fallos un error inexcusable, continúan en funciones. Y no solo que continúan en funciones premiados por el Consejo de la Judicatura, sino que, y lo grave del asunto es que trafican o tramitan procesos judiciales para otras causas, para otros casos. A este nivel de corrupción ha llegado la función judicial. Entonces, o ponemos coto a este tema, o simple y llanamente ya no tenemos justicia en el país. Ahora, ¿cuál debe ser la solución definitiva? La solución definitiva es la integración inteligente, una conformación del Consejo de la Judicatura por miembros prestantes, con conocimiento, con experiencia, con deseos de trabajar, y que se envíen las ternas con la prontitud que la Constitución determina para efectos de que se conforme el nuevo Consejo, porque este está formado, como usted conoce, Edgar, por el suplente del suplente del suplente. ¿Qué categoría moral pueden tener para manejarse frente a sus administrados? Es mi pregunta. Ya vamos a ese punto, doctor Maya.
Pero habrá que tener cuidado en las advertencias y ser muy precisos. Vea usted que ayer la Fiscalía aclaró que uno de los fiscales expuestos por el gobierno por liberar a un delincuente acusado de extorsión, este fiscal se había debidamente excusado de participar en el caso, es decir, no tenía asidero la denuncia del ministro del Interior. Sí, leí la aclaración de la Fiscalía. Y si es que tiene procedencia la posición de la Fiscalía, pues ha sido un error que se puede deslizar frente a tantos casos de corrupción que diariamente existen en Fiscalía y también en la función judicial. Sí, tiene que ser muy preciso la mesa conformada para poder administrar, digamos, esta crisis de la función judicial, nutriéndose de información suficiente y de asesorías convenientes para que no vuelva a repetirse un caso de estos. ¿Cómo no? Eso es condenable, pero yo entiendo que es en el afán precisamente de que los jueces y los fiscales conozcan que si es que cometen estos errores, entre comillas, ¿no?, errores, van a ser evidenciados ante la sociedad, porque no es justo que sigan actuando como lo están haciendo. Incluso dentro de estas leyes urgentes que está conociendo la legislatura, ya se ha incluido pues un acápite, un par de artículos en los cuales se hace constar sanciones contra jueces, contra fiscales e incluso ante abogados de libre ejercicio. Me parece correcto, Edgar, porque la profesión ¿tendrá a estos funcionarios? A ver, abrigar la profesión de abogado no es para actuar en forma ilegal. No digo que no tengan el derecho de defender también a delincuentes y a grupos de delincuencia organizada. Eso es diferente. Pero tienen que hacerlo con ética, tienen que hacerlo con profesionalismo, no mediante maniobras para efectos de evitar audiencias, mediante maniobras para evitar que ciertos jueces sean los que tengan que resolver porque no son jueces de su agrado o simplemente no son jueces que caen dentro de sus intereses. Entonces, tienen que ser sancionados los abogados como tienen que ser evidenciados y sancionados todos aquellos que han formado este aparato de delincuencia que tiene postrada la justicia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. En la selva. Los acontecimientos que rodean a la escalada en Medio Oriente, culminada hasta el momento por lo menos con el ataque norteamericano del sábado pasado contra 3 de las instalaciones de mayor importancia para el programa nuclear iraní, ya sea pacífico o no, Natanz, Isfahan y Fodrov, claves en su programa de enriquecimiento de uranio, que a su vez podría llevar a tener material fisionable al 90% con el que poder fabricar armas nucleares. Es importante establecer que la OIEA, el organismo encargado de monitorear el programa iraní para asegurar que éste no se oriente a la obtención de un arma atómica, ha señalado 2 aspectos que son motivo de preocupación. El primero, la serie de dificultades y obstrucciones que el organismo ha tenido para realizar sus inspecciones normales de verificación, y el segundo, que Irán ha llevado adelante, pese a las restricciones establecidas, el proceso de enriquecimiento de uranio hasta el 60%, muy por encima de lo requerido para crear combustible para reactores nucleares, que necesita menos del 5%. Razonablemente, se puede asumir que con un uranio enriquecido al 60%, su único uso sería el militar, aumentando su refinación. Si a esto se agrega la gran inversión iraní en centrifugadoras, elementos claves para tal fin, las declaraciones de la teocracia iraní acerca de los propósitos pacíficos de su programa nuclear difícilmente convencerán a una opinión pública internacional, testigo de todas las acciones emprendidas desde Irán en contra de los principios más elementales de respeto por los derechos humanos al interior y exterior del país, y que incluyen la represión más brutal a quienes se resisten
internamente a sus restricciones de vestuario y a unas prácticas punitivas primitivas que incluyen, entre otras cosas, la flagelación pública o la lapidación, y mucho menos a considerar una política de Estado como es la eliminación física de otro país y de su población, como lo ha hecho la teocracia desde el primer día de su gobierno en relación a Israel. Su permanente apoyo a grupos de extremistas terroristas como Hezbollah o Hamas y el uso por parte de Irán del terrorismo como una herramienta habitual en sus relaciones internacionales, como fue el caso de lo ocurrido en Buenos Aires en el atentado contra la Mutual Judía, con más de 80 muertos, operación que se demostró incontrovertiblemente como planeada y ejecutada por terroristas iraníes apoyados por su embajada en el país. El precio de una incendiaria retórica y de una irresponsable gestión del país en el mundo le pasa ahora una pesada factura al régimen, dejándolo esencialmente aislado y solo, sin apoyos ni regionales ni extrarregionales, al margen de otros estados parias como Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte, igualmente indiferentes a cualquier norma de derecho internacional o respeto de derechos humanos. No deja de resultar paradójico que sean estos estados parias los que más claman porque se respete su soberanía y se indignan cuando el mundo reclama por los abusos y atrocidades que imponen a sus ciudadanos. Pero cuando alguien actúa firmemente en su contra, son los primeros en clamar por el respeto a las normas del derecho internacional de las que permanentemente se han burlado. Más allá de esta reflexión, tan parecida a la que se da frecuentemente en nuestras sociedades, donde los delincuentes han aprendido a aprovecharse de las garantías que las leyes establecen en defensa de las libertades y derechos ciudadanos, con la colaboración de operadores judiciales corruptos, es necesario profundizar en la gravedad de lo que está ocurriendo, ya no solo en Oriente Medio y en la peligrosa deriva del conflicto de estas semanas, con la escalada de las acciones militares israelíes y ahora norteamericanas en Irán, buscando, según declaraciones expresas del gobierno israelí, eliminar la posible obtención de armamento nuclear de Irán y su teocracia, así como debilitar al máximo las capacidades iraníes de producción y lanzamiento de misiles balísticos, de crucero y de drones, áreas en las cuales Irán ha hecho enormes inversiones y ha alcanzado gran desarrollo, al punto de haberse convertido en un proveedor decisivo de estos equipos, nada menos que para Rusia en su guerra de agresión, sino en otros lugares, ante el dramático retroceso de los objetivos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, de un orden internacional basado en unas normas comunes y a la función de organizaciones como la ONU, donde pudieran resolverse las diferencias entre los estados dentro de esos marcos que se basaban en la diplomacia y el diálogo. Asistimos a una creciente degradación del multilateralismo y el desprestigio de las instancias de solución por medios pacíficos de los conflictos, al punto que ya resultan poco menos que inútiles. Con el final de la Guerra Fría y la emergencia de un breve momento donde la unipolaridad se impuso, quién sabe si el excesivo poder que pasó a ejercer un solo país, en este caso Estados Unidos, contribuyó a volver a los organismos internacionales intrascendentes, pues la capacidad de un solo país para decidir qué y cuándo hacer originó la desvalorización de esas estructuras multilaterales y conforme pasaba el tiempo y de a poco se restablecía por el relativo crecimiento de otros poderes operando por fuera de los esquemas del derecho internacional, este multilateralismo, pero ya no basado en la ley, sino en el comercio, por el desarrollo económico y comercial que lograron en un cuarto de siglo, una solución todavía no definida y en un proceso de consolidación.
lamentablemente ya no basado en unas reglas consensuadas, sino ya en los intereses puntuales y la conveniencia de los nuevos actores geopolíticos, en particular China, pero también otros países que avanzaron y se fortalecieron en ese tiempo. La Realpolitik nos muestra hoy que entre los 10 países de mayores economías del mundo se encuentran ya 4 países asiáticos, 3 de los cuales ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar. Hace 30 años existía solamente uno. En el plano de las relaciones internacionales, esta Realpolitik ha dejado de expresarse en términos legales, pasando al terreno de la imposición por la fuerza de ser necesario de las posiciones de muchos gobiernos en diversas situaciones. La agresión rusa en Ucrania contravino todas las normas internacionales y mantiene, pese a eso, el respaldo de numerosos países. Las aspiraciones de China sobre el Mar de la China, pese a haber sido rechazadas por tribunales internacionales, se mantienen en pie con despliegue de fuerzas y con incidentes de creciente intensidad. Israel rechaza la autoridad del organismo que lo creó, Naciones Unidas, en su negativa a aceptar una Palestina en el territorio a ella asignado por esas mismas Naciones Unidas, al mismo tiempo que lo hacía con Israel, utilizando la fuerza militar para tal objetivo. Y ahora vemos a Trump y a Estados Unidos lanzar un potente ataque para destruir las instalaciones nucleares de Irán ante la suposición de un posible desarrollo de armas de destrucción masiva, el argumento que se usó para justificar el ataque a Irak en su momento. La realidad que el mundo observa es el retorno a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, entre los países, una peligrosa regresión a etapas inciertas con graves consecuencias en el pasado. Muchas gracias. Editorial. La salud de Glass esconde lo principal, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Parece ser que la opinión pública está más pendiente de la salud emocional de Jorge Glass que de lo que se hizo con los fondos recaudados durante el correato para los damnificados del terremoto de Manabí del 2016. Pobre hombre, se lo ve muy mal, dicen unos, mientras otros se acongojan por sus menciones al suicidio o por las alucinaciones que dice tener. Alucinaciones que también lo afligían en su anterior encierro y que desaparecieron tan pronto un juez corrupto le extendió un habeas corpus gracias al estímulo económico del narcotraficante Leandro Norero. Es evidente que en la actual conversación los 225 millones de dólares que Fiscalía sostiene que fueron desviados por Glass y Carlos Bernal, encargado de las obras, son menos importantes que los desvaríos del personaje. En realidad, lo que ocurrió a partir del terremoto de Manabí merece una mirada mucho más atenta. Y no solo por el supuesto desvío de 225 millones de dólares del que habla la Fiscalía, sino también por aquel decreto 1073 que Rafael Correa emitió el 10 de junio del 2016, a 2 meses de la catástrofe. Ese decreto contenía una disposición que posiblemente sirvió para consolidar la industria del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la buena salud de que goza el crimen organizado. Correa dispuso que a pretexto del terremoto cualquier persona pueda presentar declaraciones patrimoniales nuevas o sustitutivas ante el Servicio de Rentas Internas SRI desde el 2009 hasta el fin del 2016. La norma produjo un fenómeno casi inmediato y bárbaro, una avalancha de declaraciones patrimoniales. Según el SRI, 5.810 contribuyentes realizaron 8.385 declaraciones nuevas y sustitutivas que representaron 3.927 millones de dólares. Esta riqueza, según el ex asambleísta César Carrión de Creo, que reveló el tema, se encontraba escondida desde el 2009 y coincide con las investigaciones en torno al caso Odebrecht y Panama Papers. El trato justo de cualquier persona, por más reo o corrupto que haya sido como Glass, es una obligación de cualquier sociedad civilizada. Pero el juicio en contra de Glass debería ser, sobre todo, una ventana para entender qué pasó con el dinero recaudado
y para saber si ese gesto de Correa sirvió para el fortalecimiento del narcotráfico. Un narcotráfico que, como se ha visto, financió un habeas corpus para Glass. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El peligroso discurso de la estigmatización. Santiago Basabe, primicias. Los jueces y fiscales son corruptos y trabajan para el crimen organizado. Son parte de las estructuras delincuenciales y su labor es protegerlas, tutelarlas y dejar en libertad a sus alfiles en cuanto han sido aprehendidos por las fuerzas del orden. En resumen, mientras policías y militares trabajan en beneficio de la seguridad de la gente, los jueces y los fiscales están en la orilla opuesta. Uno de los enemigos a vencer es, por tanto, todo lo que guarde relación con la administración de justicia. Allí está la raíz de la podredumbre del país. Ese es el discurso que va ganando espacio en la sociedad. Suena bien, vende bien, genera muchos titulares y permite colocar a los jueces y fiscales como el centro del problema. Al gobierno, posicionar esa narrativa también le resulta beneficioso, pues, a fin de cuentas, cualquier deficiencia en términos de política pública de seguridad puede ser endosada a quienes se encargan de ofrecer el servicio judicial. Quien se atreva a defender la acción de jueces y fiscales claramente es estigmatizado al igual que ellos, defensores de la delincuencia organizada. Sin embargo, hay que correr el riesgo del estigma social y decir un par de cosas en favor de jueces y fiscales. En primer lugar, hay jueces y fiscales honestos que no tienen por qué ser vilipendiados de esa forma. El hecho que existan funcionarios judiciales que han plegado, como efectivamente lo han hecho, en favor del crimen organizado es indiscutible, pero de allí a amplificar la responsabilidad hay una distancia enorme. Esa generalización es peligrosa, pues puede abrir espacio a que el poder político se apropie de forma más clara y abierta de las Cortes de Justicia. Al respecto, lo ocurrido recientemente en México, a propósito de la reforma judicial hábilmente manejada para expandir la influencia del gobierno al órgano judicial, debe servirnos de lección de lo que no podemos permitir que ocurra acá. Vender la idea de la elección popular de jueces como una forma de ampliar la democracia, como lo hicieron López Obrador o Sheinbaum, no es sino un paso más hacia el autoritarismo. En segundo lugar, hay jueces y fiscales que, si bien toman decisiones que favorecen a la delincuencia organizada, no lo hacen por tener vínculos organizacionales con estos grupos, sino simplemente por temor. ¿Plata o plomo? ¿Qué prefieres? Ante esa disyuntiva, la salida es clara: mantener el espacio laboral, mantener la vida propia y la de la familia. Ahí la supervivencia vence a los ideales. Pongámonos también del lado de ese grupo de servidores judiciales y analicemos fríamente el tema. Desde afuera todo es más fácil. Desde la cotidianidad, en los juzgados y los tribunales de justicia hay historias bien distintas. Pero ya que estamos en el plano inquisitorial, valdría la pena poner en discusión las seguridades que tienen los jueces y fiscales para hacer su trabajo, las condiciones materiales bajo las que operan y, en definitiva, el entorno que les ofrece el aparato estatal para tan dura tarea. Ahí las responsabilidades salen del Poder Judicial, se sitúan en otros espacios de decisión pública y, como consecuencia, ya no nos gusta tanto esa perspectiva. Lo fácil, desde luego, es revelar nombres y someterlos al estigma, caiga quien caiga. Caigan los que tienen las manos manchadas por su involucramiento con el crimen organizado y también los que no tienen una relación directa, sino por temor o por simplemente por decisiones apegadas a lo que manda la ley. Todo eso no importa, hay que irse encima de jueces y fiscales. Gremios judiciales, silencio absoluto. Consejo de la Judicatura, mirando a otro lado. Opinión pública, mutis por el foro. Claro que el Poder Judicial tiene un problema de corrupción estructural, desde luego. Pero si ese diagnóstico está identificado, ¿por qué no planteamos una verdadera academia de formación de jueces y fiscales o un órgano disciplinario que sea autónomo para sancionar comportamientos reñidos con la ley?
¿Por qué no decimos nada sobre las centenas de facultades de Derecho y de posgrados con niveles académicos lamentables? Omitimos esa discusión porque al ser de fondo no genera réditos políticos ni apoyos en las redes sociales. En esa línea, y a propósito de las denuncias del gobierno contra jueces y fiscales, por casa, ¿cómo andamos? El país espera hace meses la terna del Ejecutivo para integrar el Consejo de la Judicatura. Hay jueces y fiscales corruptos y que son directa o indirectamente parte del crimen organizado que asola al país. De eso no hay duda. Pero ese hecho no es suficiente ni justifica la estigmatización de todo el Poder Judicial. Una generalización de ese tipo no solo hace daño a las personas involucradas, sino que es el caldo de cultivo perfecto para la arremetida de quienes creen poco en la democracia, la división de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Hay que estar atentos. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Investigadores españoles crean una etiqueta alimentaria para evitar intoxicaciones. Estos son los ganadores del premio Jóvenes Inventores 2025. Este premio, presentado por la Oficina Europea de Patentes, pretende destacar las innovaciones que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La industria textil es responsable del 8% de las emisiones de CO2 en todo el mundo. Las científicas estadounidenses Nika y Leila Mashouf se inspiraron en la naturaleza para desarrollar enzimas que convierten las emisiones industriales de CO2 en celulosa biodegradable. A tree breathes in CO2, it starts from a seed and is able to use that carbon to grow its trunk, branches, and leaves. We're basically mimicking that process, taking carbon and making these essential materials, but without needing to harvest the trees. So we mimic this process in chemical reactors that are simple and low cost, and we can make cellulose materials, which is our target product, in minutes instead of decades and without harming trees. Los residuos alimentarios son responsables del 10% de las emisiones de CO2 según la FAO. Los empresarios ugandeses Sandra Nambuso y Samuel Mujita han desarrollado una bolsa que prolonga la vida útil de la fruta. Capolax is basically a sachet that we place in fruit boxes during storage or delivery, and it releases an active ingredient that inhibits enzyme phospholipase D that is responsible for senescence or membrane deterioration in fruits. Mari Perrin, química francoamericana, ha desarrollado un proceso para reciclar las tierras raras que se encuentran en los residuos electrónicos. It's a family of 17 elements from the periodic table, and you probably never heard about them. They have weird names like praseodymium, neodymium, europium, but we rely on them every single day. They're in our phones, in our computers, but also in a lot of green technologies like wind turbines and electric cars. So we really rely on them every single day, and we need them for the energy transition as well. But their production by mining poses big geopolitical and environmental issues, and so recycling is actually kind of like the magic solution to both the geopolitical and the environmental impact. Por último, el premio del público fue para un equipo de investigadores españoles que han desarrollado una etiqueta que cambia de color cuando un alimento está caducado, evitando así la intoxicación alimentaria y el despilfarro. Cientos de personas protestan en La Haya contra la OTAN y el riesgo de guerra con Irán. Activistas por la paz se reunieron el domingo en La Haya para protestar contra la OTAN y el aumento del gasto en defensa, 2 días antes de que los líderes de la alianza se reúnan allí para celebrar una cumbre. A los manifestantes se unieron miembros de la diáspora iraní que protestaron contra la guerra en curso en la región, que se ha recrudecido debido a la implicación de Estados Unidos. Als nu een vergelding plaatsvindt vanuit Iran, wat volgens het internationaal recht rechtvaardig zou zijn of legitiem zou zijn, dan zijn wij als Nederland ook in oorlog met Iran. Omdat een aanval op één is een aanval op alle. En dat is wat er nu gebeurd is. De zwaarst mogelijke bom 6 keer is vannacht gevallen op Iran. De volgende stap is een atoomoorlog. En dat is waar we ons enorm zorgen om maken. En waarom we ook zien dat op het moment dat je meer wapens koopt, de kans steeds groter wordt dat je ze een keer gaat gebruiken. En dat is levensgevaarlijk.
Organizers say around 5,000 people gathered in The Hague today to protest against the upcoming NATO summit. There did not seem to be a major shift in the activists' message towards the ongoing conflict in Iran, despite the now confirmed US involvement. They did reiterate their belief that NATO is in fact not a defensive alliance, indicated now by the active participation of NATO's largest member state. There are a handful of protests registered throughout the week, but they're not expected to be quite as large as this one because of the strict security measures in place around the summit venue. Emma de Ruiter for Euronews from The Hague. Así fue la Operación Martillo de Medianoche de Estados Unidos, 25 minutos y 13.600 kilos de bombas penetrantes. En una operación militar sin precedentes, conocida como Martillo de Medianoche, los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Lo que parecía una movilización rutinaria de aviones desde Missouri resultó ser un elaborado engaño. Según el general Kane, más aviones volaron hacia Irán de los que realmente participaron en el ataque. All three Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran. La mayoría se desviaron hacia el oeste, creando una confusión estratégica, mientras que 7 bombarderos B-2 continuaron su rumbo hacia Irán en un vuelo de 18 horas con varios repostajes aéreos. Los bombarderos no estuvieron solos, fueron escoltados por cazas provenientes de distintas direcciones, mientras Estados Unidos desplegaba una combinación de ciberataques, misiles Tomahawk y disparos preventivos para distraer las defensas iraníes. En total, 75 armas guiadas con precisión fueron utilizadas. 12 bombas de 13.600 kilos impactaron contra Fordow y Natanz, destruyendo instalaciones clave. Las bombas de 13.600 kilos, diseñadas específicamente para penetrar fortificaciones subterráneas, destruyeron infraestructuras críticas que Irán utilizaba para enriquecer uranio. Estas instalaciones, ubicadas a gran profundidad, representaban un desafío tecnológico. La defensa aérea iraní intentó responder, pero fue neutralizada por una combinación de ciberataques y cazas de cuarta y quinta generación. Durante los 25 minutos en los que bombarderos y cazas estadounidenses permanecieron sobre el espacio aéreo iraní, el panorama era caótico. Sin embargo, los informes indican que los objetivos principales fueron alcanzados sin mayores contratiempos. El ejército también destacó que esta operación contó con la participación de más de 125 aviones, entre bombarderos, cazas, cisternas de combustible y aviones señuelo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó que no hubo bajas humanas, ni civiles, ni militares durante la operación. La misión fue diseñada para destruir únicamente las capacidades nucleares iraníes. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.